Hola, hoy vamos a hacer una inmersión en las ideas de un autor, fascinante de principios del siglo XX, Horizon Sweet Martin, y en concreto en su obra El milagro del pensamiento correcto. Vamos a trabajar con algunos extractos de este texto, que fue una pieza bastante clave de la filosofía del nuevo pensamiento. Sí, ese movimiento que ponía mucho el foco en el poder de la mente sobre la materia, ¿no? Y en el potencial que todos tenemos dentro. Tuvo, la verdad, bastante eco en su época. Exacto. Y nuestro objetivo hoy es explorar un poco a fondo esos principios que Marden propone. Él dice que nuestros pensamientos no solo influyen, sino que activamente, pues, moldean nuestra realidad. Habla del éxito, la salud, el bienestar, todo. Y la pregunta es fuerte, ¿eh? ¿De verdad el pensamiento tiene tanto poder creativo? Es que él lo dice muy claro. Sí, tiene una frase: somos los arquitectos de nuestra vida y nuestros pensamientos son las herramientas. Vamos a analizar eso un poco. Pues sí, la premisa es bastante audaz incluso hoy en día para mucha gente. La idea de que nuestros deseos, nuestras creencias más profundas, tienen una fuerza creativa real. Que eso de visualizar y afirmar lo que queremos, si lo haces con convicción, con persistencia, pues no es solo autoayuda barata, ¿sabes? Sería como el mecanismo para activar esas fuerzas creativas que, según él, convierten lo mental en algo tangible, material. O sea, una filosofía de empoderamiento total a través de la mente. Exacto. Te da un grado de control sobre tus circunstancias mucho mayor del que normalmente creemos tener. Arquitectos de nuestra vida, me gusta la imagen, ¿sí? No es solo reaccionar a lo que pasa, es diseñar. Marden insiste mucho, ¿verdad?, en que los pensamientos no son algo pasivo, etéreo. No, no, para nada. Son fuerzas activas. Habla de raíces de pensamiento. Eso, raíces que se extienden y como que atraen lo parecido, lo afín a lo que más pensamos o deseamos. Y propone eso de vivir mentalmente en el ideal, sumergerte en la sensación, en la imagen detallada de lo que quieres conseguir, ya sea, no sé, más vitalidad, prosperidad, lo que sea. La comparación con los planos del arquitecto es muy buena, ¿eh? Muy potente, sí. Primero la visión clara, el plano detallado y luego viene la construcción. Y lo interesante es cómo lo explica, el mecanismo que sugiere. No es magia sin más. Él argumenta que al desear algo muy intensamente, y ojo, importante, al esforzarnos inteligentemente por ello, Ajá. No solo desear. claro, no solo desear, establecemos como una especie de conexión vibratoria, una relación con esa meta. Y la persistencia en el esfuerzo y sobre todo la claridad, que sea una visión mental nítida, cristalina. Eso actúa como un molde. Como un patrón. Sí, y según Marden, las fuerzas creativas del universo, llámalo como quieras, inteligencia universal, ley de atracción, usan ese patrón mental para organizar la energía, la materia, a nuestro favor. Por eso distingue entre obsesionarse con lo material que ya tienes, que eso puede generar ansiedad, Claro. y cultivar activamente el ideal mental, el prototipo de lo que quieres ser o tener. Entendido. O sea, construir ese plano mental activamente, no solo desearlo ahí al aire. Y esto nos lleva a otro pilar de su filosofía, ¿no? La actitud optimista y la expectativa constante de éxito. Fundamental. Hay una frase que leí en los extractos que es muy directa. Lo que esperamos, tendemos a conseguirlo. Suena simple, pero tiene miga. Sí, porque él advierte muy seriamente que si trabajas duro por algo, pero en el fondo, muy en el fondo, esperas fracasar. Mal asunto. Es como remar con el ancla echada, dice. Neutralizas todo el esfuerzo. La prosperidad, la salud, el éxito. Insiste, nacen primero en la mente. Tienes que alinear toda tu corriente de pensamiento con tu propósito. Exacto. Pero ojo, que no ser un ingenuo y no ver las dificultades, ¿eh? Marden lo ve más como una disciplina mental, la expectativa positiva como un hábito que cultivas a propósito. Una disciplina. Vale. Sí, el mecanismo que propone es que esa expectativa intensa, enfocada, moviliza todos tus recursos mentales, los conscientes y los inconscientes, todos a una, hacia la meta. La mente, dice él, usa esa imagen mental dominante, esa convicción firme, como su patrón principal de operación. No es un deseo vago, entonces. Para nada. Es vivir en el alma de la expectativa, actuar y sentir con la convicción profunda de que te esperan cosas buenas, de que eres capaz.
Cita esa idea de que es imposible llegar a la tierra prometida del éxito si tu brújula mental apunta siempre al desierto del fracaso. Vaya, requiere coherencia interna. Totalmente. Vale, entonces tenemos pensamiento creador, expectativa optimista. Pero Marden añade un tercer elemento que considera crucial, casi la herramienta suprema: la fe. La fe. Le da una importancia tremenda. La describe con palabras muy potentes: el gran vínculo conector, el mejor capital, la roca firme. Y no duda en usar referencias bíblicas, ¿no? Como según tu fe te sea hecho, pero les da una interpretación muy práctica, casi psicológica. Sí, sí. Argumenta que la fe no es solo consuelo. Dice que literalmente duplica tu poder, tu habilidad. Y que la falta de fe, por contra, te deja impotente, paralizado. Afirma que una persona sin fe en sí misma y en sus posibilidades es como si le hubieran quitado su poder innato. Es que es fascinante cómo articula esa filosofía de la fe, muy pragmática, centrada en la persona. No la limita a lo religioso estrictamente. ¿No, verdad? La ve como una fuerza psicológica fundamental, un motor de resiliencia. Es la fe en ti mismo, en el proceso, en un poder superior, si quieres, lo que te sostiene en la adversidad, lo que permite a la gente superar obstáculos que parecen insalvables, ¿no? Pobreza extrema, enfermedades. Entiendo. La escala de tus logros, afirma, va de la mano de la escala de tu fe. Y es interesante cómo contrapone esto a lo que él veía en ciertas teologías de su época. Ajá. Criticaba las que según él empequeñecían al ser humano, las que enfatizaban el pecado, la limitación, en lugar de afirmar lo que él llamaba nuestra divinidad inherente, nuestro linaje real. O sea, una visión más empoderadora del ser humano frente a la divinidad. Justo. Una fe robusta, concluye, es como un tónico. Fortalece hasta tus facultades más débiles. Vale, si la fe es el motor y la expectativa la dirección, Marden también se dedica mucho a advertir sobre lo que puede gripar ese motor, ¿no? Los pensamientos negativos. Sí. Ahí se pone muy gráfico. Habla de enemigos mentales: el miedo, la preocupación crónica, la ansiedad que te paraliza, los celos, el odio, el rencor. Y menciona también eso que llama the blues, ¿no? El bajón anímico, la melancolía. Sí, los describe casi como si fueran entidades. Ocupas mentales, dice, Ocupas mentales. Me gusta el término. que se instalan en tu cabeza y el efecto es devastador. Paralizan la iniciativa, repelen el éxito, minan la felicidad y hasta la salud física. Da ejemplos fuertes, ¿eh? Sí, como que el miedo intenso puede encanecer el pelo antes de tiempo, Vaya. o hacerte más vulnerable a enfermedades en una epidemia. Critica mucho las supersticiones, los adivinos que te meten ideas negativas. Claro. El poder de la sugestión negativa. O simplemente cómo esos bajones, esos blues, te quitan eficacia, te quitan ganas de trabajar. Y frente a eso, a esos ocupas, Marden no dice aguántate. Propone una defensa activa. Una especie de guerrilla mental. ¿Sí? ¿Qué propone? Pues varias técnicas. La autosugestión consciente, la afirmación constante, son clave. Repetirte frases de poder. Soy capaz, estoy hecho para lograr cosas, y las voy a lograr. Reforzarte a ti mismo. Exacto. Y otra táctica. El cambio consciente del pensamiento. En cuanto pillas uno negativo, fuera. Su lema es cambia el pensamiento, cambia el hombre. Negarles la entrada, no darles vueltas. Y muy importante, dice, sustituirlos activamente por el opuesto. Justo. Cultivar amor donde hay odio, armonía donde hay discordia, alegría donde hay tristeza. Habla de una química mental. Química mental. Sí, como usar pensamientos positivos como antídotos para los negativos. Suena bien. Y también insiste mucho en no regodearse en las desgracias pasadas, no removerlas, hacer un esfuerzo consciente por enterrarlas y olvidarlas. Pasar página de verdad. Sí, e incluso sugiere trucos más conductuales, ¿sabes? Como forzarte a sonreír físicamente o ponerte a cantar canciones alegres cuando estás de bajón. Anda, reconociendo esa conexión cuerpo-mente que ahora se estudia tanto. Claro, la vía de doble sentido. Esa conexión mente-cuerpo es otro temazo en su obra, ¿verdad? Central, sí. Se toma muy en serio eso de como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y lo aplica directamente a la salud física. Totalmente. Sugiere que nuestro cuerpo es, en gran medida, un reflejo de nuestros pensamientos habituales. Afirma que las actitudes mentales, ira, miedo, preocupación, pero también alegría, calma, esperanza,
afectan directamente a las secreciones, la digestión, la circulación, la salud en general. Y incluso al envejecimiento, según él. Sí, introduce un concepto muy curioso, la osificación mental. Osificación mental. ¿Qué es eso? Pues dice que cuando la mente se vuelve rígida, rutinaria, pierde interés, se encierra en pensamientos monótonos, esa rigidez mental precede y fomenta la rigidez física, la pérdida de vitalidad del cuerpo. ¡Qué fuerte! Llega a decir que la mente es la verdadera arquitecta y sanadora del cuerpo, la creadora original de las células. Y profundizando en eso, habla de autoenvenenamiento por el pensamiento. Suena fatal. Ya, Describe cómo las emociones negativas intensas y mantenidas, ira, odio, rencor, preocupación, no son solo desagradables mentalmente. Generan, según él, toxinas fisiológicas reales, órganos vitales, estómago, riñones, corazón. Por eso, cultivar la armonía mental no es solo para estar bien psicológicamente, es una necesidad para la salud física. claro. Tiene lógica desde su punto de vista. Y aquí vuelve a destacar el papel de la fe y la expectativa positiva en la curación. Lo que hoy llamaríamos efecto placebo, él lo veía como la mente conectando con esas fuerzas creativas y ordenando al cuerpo que se repare. Entiendo. Para Marden, mantenerse joven no es solo dieta y ejercicio. Es fundamentalmente pensar joven. Pensar joven. Sí, mantener la curiosidad, buscar variedad mental, experiencias nuevas. Cultivar la armonía interior y evitar la fricción. Fricción. Discusiones agrias, rencores guardados, preocupaciones nocturnas que te roban el sueño. Su consejo es claro. Mantén una imagen mental persistente de salud perfecta y vibrante. Vale, y esa armonía tan vital para la salud y el éxito no se queda solo dentro de uno, no. La conecta con algo más grande. Exacto. Con una especie de resonancia con el universo. Usa una metáfora muy bonita del violinista Ole Bull, El noruego. ese, que pasaba horas afinando su violín hasta que sentía que estaba en perfecta sintonía. Pues Marden dice que nosotros necesitamos lo mismo, estar en sintonía. ¿En sintonía con qué? Con el infinito, con lo divino, con el poder creador. La armonía interna, esa paz, esa coherencia, es esencial para ser eficaces y felices, y se logra alineándote conscientemente con eso. Y aquí introduce lo del gran interior, ¿verdad? The Great Within. Sí, sugiere que dentro de cada uno hay una fuente de poder latente, inmensa, que normalmente no usamos, pero que a veces se manifiesta en situaciones límite, bajo hipnosis, en emergencias donde la gente hace cosas increíbles, en momentos de inspiración. Como un potencial oculto. Eso es. Lo que plantea con The Great Within es esa conexión fundamental entre nuestra conciencia individual y la inteligencia o poder creador del universo. Alcanzar una unidad consciente con ese poder es para él la fuente de todo lo bueno. Paz, poder personal, abundancia, no solo material, también de ideas, de oportunidades y salud. Cita eso de «Yo soy el Señor que te sana». Sí, interpretándolo como una afirmación de ese poder curativo interno al que accedemos por la conexión correcta. Y desde esa óptica, los actos negativos, mentir, ser injusto, No son solo fallos morales. Debilitan esa conexión vital. Te dejan vulnerable al miedo, a la escasez, a la enfermedad. entiendo. Él cree que hay un impulso divino dentro de nosotros, una tendencia natural a mejorar, a crecer, a expresar nuestro potencial. La satisfacción verdadera y duradera, dice, no está solo en los logros externos, Sino, sino en sentir y cultivar esa conexión profunda con nuestro gran interior y a través de él con el todo. es realmente absorbente cómo va tejiendo todos estos conceptos. Y no se queda en el adulto, ¿eh? Lo lleva a la crianza, a la educación. Sí, de forma muy directa y práctica. Pone un énfasis enorme en la responsabilidad de padres y educadores, ¿En qué sentido? en crear un ambiente mental positivo para el niño, rodearlo deliberadamente de pensamientos, de sugestiones de amor, confianza, capacidad, éxito, optimismo. Y al revés, advierte mucho contra usar el miedo como herramienta educativa. Muchísimo. O llenarles la cabeza de supersticiones, la crítica constante, recordarles siempre sus defectos. O lo que considera casi criminal, sugerirles que son inferiores, torpes, estúpidos. Cree que esas sugestiones negativas tempranas te pueden marcar de por vida. Es lógico, ¿no? El impacto que tienen esas cosas en un niño. Totalmente. Su recomendación principal es usar el elogio sincero y el ánimo constante. Son las herramientas clave.
mucho más que el castigo o la reprimenda. Infinitamente más eficaces. Usa la comparación esa de Esopo, ¿la conoces? La del sol y el viento con el viajero. Ah, sí, que el sol amable consigue que se quite el abrigo y el viento furioso solo hace que se aferre más. Esa. Pues el ánimo y la confianza son el sol. Abren el potencial del niño. La crítica y el miedo son el viento. Lo cierran. Qué buena imagen. Explica cómo la sugestión, positiva o negativa, moldea las facultades del niño día a día y considera crucial enseñarles desde pequeños que la salud es la norma, lo natural. Y la enfermedad, la excepción. Exacto. Para contrarrestar ese miedo a la enfermedad que a veces ven en los adultos y subraya la importancia de ser francos, sinceros con ellos. Quebrar su confianza es... Un acto casi sacrílego, dice. El objetivo último de la educación, según Marden, debería ser inculcarles una autoconfianza brutal y la convicción de que tienen un propósito, una misión valiosa en la vida. La verdad es que hemos tocado muchos palos, desde la naturaleza del pensamiento hasta cómo criar a los hijos. Si tuviéramos que resumir la esencia de estos extractos de El milagro del pensamiento correcto, diríamos que Marden nos presenta una visión donde la mente no es una simple espectadora. No, es la directora de la orquesta. La directora activa, sí. La fuerza creativa principal que da forma a nuestra experiencia. Su propuesta es audaz, la verdad. Mucho. Cultivando conscientemente nuestros pensamientos dominantes, manteniendo expectativas positivas, nutriendo una fe robusta en nosotros y en la vida, podemos transformar nuestra realidad, alcanzar más salud, más éxito, más felicidad. Sin duda. Y yo creo que la relevancia que siguen teniendo estas ideas, más allá de que te creas o no toda la parte metafísica del nuevo pensamiento, reside justo en esa perspectiva que ofrece. Le devuelve a la persona una responsabilidad enorme sobre su vida, sí, pero también un poder enorme. Es una llamada a la maestría personal, ¿no? A tomar las riendas de tu propia conciencia. Totalmente. Una llamada potente, sí. Oye, ¿y con qué reflexión final nos podríamos quedar después de esta inmersión en Marden? Pues mira, Marden argumenta con una convicción casi absoluta que somos en esencia la encarnación de nuestros pensamientos más persistentes. Somos lo que pensamos repetidamente. Exacto. Si tomáramos eso como una hipótesis, solo como un experimento mental por un momento, A ver, y si tuviéramos la oportunidad de elegir conscientemente un único hábito de pensamiento para empezar a cultivar hoy mismo. Un pensamiento semilla que quisiéramos regar y cuidar con la intención clara de remodelar algo importante de nuestro futuro. solo uno. Solo uno. ¿Cuál sería ese pensamiento? ¿Qué cualidad, qué estado, qué realidad elegiríamos sembrar en el jardín de nuestra mente? ¿Y por qué esa y no otra? Buena pregunta para darle vueltas. Es una pregunta, sí, para reflexionar sobre qué queremos construir realmente con esas herramientas que, según Marden, siempre tenemos ahí, a nuestra disposición, nuestros pensamientos.